Sean ustedes bienvenidos a un podcast más de Ambientados. Y el día de hoy les tenemos en su podcast preferido una temática algo interesante. Hemos estado saludando. ¿Cómo te fue a ti en la Navidad y Año Nuevo? Muy bien, no sé si viste, pero cambié de look. Ah, No me vas a decir cómo me veo. no pues bien, ¿verdad? No pues No, bien. gracias, no, muchísimas gracias. ¿Y a ti cómo te fue? A mí me fue bien, ahí pasándola con familia, pero ahora sí, dentro de las fiestas, pues me ocupé bastante y acabo de ver una noticia, que es que Taylor Swift anunció que pues ya iba a concluir su famosa gira, The Eras Tour. ¿Qué opinas tú de esto? Yo me siento dolida. Ay, estaba muy padre la gira, la verdad es que sí, me encantaban los cambios rápidos de Sí. Taylor, la verdad es que Mira, yo no soy muy seguidor de Taylor, pero eso sí, tengo que apreciar que sus conciertos eran como que muy vivos. Tenían muchos efectos de pantalla, de vestuario. Creo que yo vi un video donde estaba como que Taylor cantando una canción y luego cambia de canción y cambia el color de la chaqueta. sí. Sí, eso está muy interesante, la mera verdad. Pero bueno, vamos en asuntos algo más. ¿Has escuchado que Taylor Swift tiene jets privados? Sí, no, tiene dos. Ah, sí, tiene dos. Ajá. Y hay un video que es muy interesante, que es de Ground Control, que es pues controla los viajes y distancias de los aviones y ese tipo de cosas. Muestra los recorridos de Taylor Swift, porque estamos hablando que fue una polémica en el pasado año 2024, que Taylor Swift estaba constantemente viajando de Japón a Estados Unidos a ver los partidos de la NFL. Entonces, pues, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Qué más información tienes? Pues fíjate que yo vi el video, también escuché de él, que a lo largo de todo el 2023, ella recorrió casi 300,000 kilómetros, lo que es equivalente a dar la vuelta 7 veces a la Tierra. Entonces, imagínate cuánto CO2 tuvo que producir eso. No, y estamos hablando, o sea, es bastante impresionante. O sea, ya de por sí, el CO2 que genera el promedio mexicano es de 6 toneladas. Ujú. Por lo tanto, para intentar restablecer, ya ven ustedes cómo los arbolitos respiran CO2 y expulsan oxígeno, ¿verdad? Bueno, es necesario plantar 5 árboles y que vivan durante 50 años para poder ahí medio regular lo que se gastó de CO2 por persona. Y Taylor Swift gastó 200 veces ese CO2, es decir, 1,200 Wow. toneladas. Por lo que si Taylor Swift quisiera hablar acerca de que, oye, ¿sabes qué? Estas emisiones las tengo que recuperar, tendría que plantar 1,000 árboles cada año si sigue teniendo este consumo regular. Dije 5 árboles, creo que eran 20. Sí, eran 20. No, sí, pero igual, o sea, es lo que te estaba diciendo. Todo este consumo que Taylor Swift tiene o tuvo Ajá. impacta porque el CO2, que es un gas de efecto invernadero. Como, Ujú. sí, son varios, como el metano, el dióxido de carbono, que es o sea, son muchos gases de efecto invernadero que aportan a una problemática mundial llamada el cambio climático, que muchos de ustedes han escuchado, activistas mundiales como Greta Thunberg, etc., ¿verdad? Pero esto lo que hace esencialmente, los gases de efecto invernadero, es se elevan a la atmósfera y lo que hacen estos es proteger a la Tierra de las radiaciones del Sol. Pero pues como todo en exceso, es malo. Es malo. Entonces, pues aquí hace que se concentre el calor, además de afectar a las capas de ozono. Claro, y entonces todo esto nos afecta y todo esto que hace Taylor Swift con sus jets privados es aumentar su huella de carbono. Pero creo que hay varias personas que no conocen acerca de la huella de carbono. Por ejemplo, yo no sabía que era una huella de carbono. Cuéntanos, Mariano, ¿qué es una huella de carbono? Bueno, aquí chicos, chicas, que a lo mejor digan, una huella de carbono, ¿qué es esto? Que pongo en el carboncillo, pongo mi huella y luego la pongo en un papel. Bueno, pues chicos, no se preocupen, no es esto. A lo que nos referimos con huella de carbono es que las emisiones de CO2, todo deja por así decirlo, un camino. Entonces, en sí la huella de carbono es todo el total de CO2 que ha estado gastando una persona, un país, una entidad. Entonces, más que nada es como lo malo que se dejó, el camino que se dejó. Así es, estas cosas, todo este CO2, gases de efecto invernadero que nosotros dejamos a lo largo del año. Normalmente se mide por año. Ajá, sí. Ok. Ok. Entonces, el cambio climático lo que hace es el exceso, pues lo que va a hacer es afectar a la capa de ozono. Entonces, es una problemática muy seria.
Claro, y este calentamiento global también provoca la fragmentación y la pérdida de Ajá, sí. ecosistemas o hábitats. Pero te vas a preguntar, ok, afecta, pero ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver el cambio climático con que un oso polar esté o no esté en O su sea, para hogar? empezar, nos afecta a nosotros. Que nosotros no somos dependientes de una especie o un tipo específico de hábitat. Que somos, o sea, usualmente, a lo que me refiero con esto es que nosotros no dependemos del hábitat, sino los animales sí. Entonces, si nosotros, que nos vemos afectados por el cambio climático, imagínate ellos. Imagínate cómo, o sea, un ejemplo es lo más obvio, el cambio de temperatura. Ah, sí, los osos polares. No sé si han visto ustedes, pero muchos videos donde los osos polares están nadando en el agua, que no tienen necesidad de hacerlo, o que están flotando en un pedacito de hielo. Pobrecitos, ¿verdad? Pero no tienen necesidad de hacerlo porque no es algo que esté en su hábitat. De hecho, ellos tienen el pelaje blanco para adaptarse A y todo el camuflajearse a toda la nieve. Entonces es pesado, tienen varias capas, aceite. Tendría que haber otra evolución para que estos se adapten y pues son miles de millones de años casi. Exacto, o sea, ¿cómo le van a hacer los animales para adaptarse tan rápidamente a estos cambios tan bruscos de temperatura? Y no solamente eso, el cambio climático también genera desastres naturales. ¿Cómo que desastres naturales? ¿Qué tiene que ver el cambio climático? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando? Los incendios forestales. Aunque bien no son generados, la mayoría de los incendios son generados por humanos. Pero imagínate, si ya eran generados por humanos, ahora que por el calentamiento global también se provoquen más de Sí. estos incendios. Sí, claro. Entonces, otro de los efectos del cambio climático es el cambio en las mareas. Entonces, El nivel del mar, el más nivel que del mar, nada. ándale, el nivel del mar. Animales que tienen que mudarse por estos cambios tan drásticos, vaya. Retomando lo que tú decías de los osos polares, oye, ¿sabes qué? El cambio climático lo que está haciendo es que los glaciares se derritan. Ándale. Y al momento de derretirse aumentan este nivel del mar, lo que provoca que, por ejemplo, los ecosistemas marinos, los ecosistemas marinos también tengan más dificultades para adaptarse. Entonces estamos viendo cómo no solamente afecta en la tierra, sino también en el mar. Ajá, y por último y no menos importante son los cambios en el océano. Generalmente esto por la lluvia ácida, porque al momento de que tenemos exceso de, ¿cómo se dice? Gases de efecto invernadero, van creando nubecitas. Y ya sabes cómo las nubecitas dentro de su proceso de condensación, pues llueve y así tenemos la lluvia ácida. Modifica la estructura de, ¿cómo se llama? Molecular del océano y también animales que dependen de la lluvia, pues no, o sea, afecta también su hábitat. Y es justamente por eso, todas estas plantas, todos estos animales no tienen otra opción más que adaptarse y si no se adaptan, pues mueren. Y es justamente lo que nos comenta Charles Darwin en su teoría de la evolución, ¿verdad? Pero esto es un proceso que requiere miles de años. Entonces no es algo que pase de inmediato. Y aún esto es peor porque el cambio climático crece de manera exponencial. Entonces los animales nunca se van a poder adaptar a algo que no está estable. Y esto causa la pérdida de biodiversidad. ¿A qué me refiero con la pérdida de biodiversidad? Perder animales, plantas, por esto mismo de la fragmentación y la pérdida de ecosistemas. Y también especies en sí mismas, porque, miren, el ciclo alimenticio es pues que unos animales comen a otros para sobrevivir y esto dirán, ay, qué malo, qué feo. Esto evita la sobrepoblación en ciertas especies de animales que son presas. Y esto, en cuanto a la biodiversidad, el momento de que perdemos una especie, esto afecta el ciclo alimenticio. ¿Qué es el ciclo alimenticio? Esta secuencia donde unos animales comen a otros, esto para sobrevivir. Pero, ¿por qué es importante? Dirán, pero pobres animales, ¿por qué tienen que morir? Bueno, esto es para evitar la sobrepoblación, es un proceso completamente natural. Entonces, al momento que se pierde una especie, se pierde un depredador y por lo tanto puede haber una gran sobrepoblación de esta presa. Esto nos llega a afectar a nosotros. Sí. ¿Cómo? Oye, perdemos todos estos animales, tenemos sobrepoblación de presas, entonces afecta nuestra agricultura, nuestra ganadería. Entonces, Y también las plantas. y también las plantas. Oye, ¿sabes qué? Quiero una zanahoria. No, ¿sabes qué? No puedes hacer eso porque hace demasiado calor y cayó lluvia ácida. No te vas a poder hacer tu caldito ni tu chile. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, son animales, son plantas, son seres vivos y ellos no controlan todo esto del cambio climático.
Y nosotros, es una palabra muy importante aquí, que nos describe a todos en unísono. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros también contribuimos al cambio climático. ¿De qué maneras? Coméntanos, María. Bueno, pues primero tenemos, todas las personas utilizamos transportes, ya sea con el carro, ya sea el usar el autobús, motocicletas, todos estos transportes normalmente son alimentados, ¿sí? ¿No? Potencializados. Potenciados. ¿Su combustible es...? Son combustibles fósiles. ¿Son combustibles fósiles? Que cabe mencionar que los combustibles fósiles, además, son un tipo de energía que clasificamos como no renovable. ¿Qué significa esto? Que la energía nunca se va a poder renovar. O sea, que hay una cantidad limitada, que puede ser mucha, pero si seguimos consumiendo, va a haber un momento que ya no va a haber nada. Se siguen produciendo carros, medios de transporte que son dependientes de este tipo de energía. Claro, y al quemar estos combustibles fósiles para generar esta energía, produce CO2, metano, gases de efecto invernadero. Y al quemar estos combustibles, al momento de transportarnos, también puedes decir, oye, ¿sabes qué? Es inevitable, necesito transportarme de mi casa al trabajo. Pero hay otras soluciones. Soluciones, alternativas posibles que pues estarían reduciendo, minimizando o anulando cualquier gasto de combustibles fósiles y pues emisiones de efecto invernadero. A ver, tenemos bicicletas o sea, es un medio de transporte que es bueno en ambas maneras, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero y también es una manera de ejercitarnos mientras nos trasladamos de un lugar a otro, entonces sirve para las personas que son muy ocupadas y quieren hacer ejercicio. Y ya, si de plano quieres dices, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero andar en bicicleta, pues puedes utilizar transporte público o compartir tu coche o tu medio de transporte con otras personas. Porque imagínate, si cada persona de todo el mundo utilizara un coche para ir a los mismos lugares cotidianamente, es como de que, ¿sabes qué? En vez de utilizar 3 carros para 3 personas diferentes que viven en una misma casa, podríamos utilizar un carro. Entonces, en vez de utilizar el triple en vez de producir el triple de CO2, se convierte a solamente uno. Y también hay esta gente que nada más para ir a la tiendita en la esquina usa el carro. Por favor, caminen. Ustedes, chicos que están viendo esto, pues coméntenles a sus papás el cambio negativo que podría estar haciendo las emisiones de CO2. Entonces, si es un lugar cercano, caminen. Es todo lo que tengo que decir en cuanto a esto. Sí. Y pues ya si de plano, ya sabes que algunas otras soluciones, pues utiliza transportes híbridos o que utilicen energía eléctrica, porque esta energía eléctrica es mucho mejor que utilizar combustibles fósiles. Y luego, ¿sigues? Continúa. Pues sí, porque ahora podemos producir energía eléctrica de una manera con energías renovables. Era lo que te iba a decir. La energía eólica, la energía hidráulica son maneras en las que se produce energía o se capta energía y las podemos convertir en electricidad. Entonces, nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Entonces, ¿qué les recomendamos? Utilizar estas energías renovables, como es lo que podría ser el utilizar carros eléctricos. Pero tampoco es, oye, ¿sabes qué? Electricidad buena. No, porque, o sea, no es que no sea buena, sino que la electricidad también está la electricidad que viene de las energías renovables y la que viene de las energías no renovables. Sí. La mayoría de la electricidad que nosotros utilizamos proviene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, eso también nos puede afectar. El utilizar esas bombillas incandescentes que nada más convierten el 20% en luz y el 80% en calor. Oye, ¿sabes qué? Que te cuesta cambiarlo por una bombilla LED que utiliza mucha menos energía eléctrica. Y hablando de otros efectos que ya van, o sea, más en nosotros de lo que podríamos consumir y producir, se encuentran en los alimentos. Tienen mucho que ver porque al momento de que, oye, ¿sabes qué? Tú quieres queso
Ah, wow, queso. Vacas. ¿Para qué? Vacas. O sea, necesitas vacas. Toda esta ganadería. Toda esta ganadería producen gases de efecto invernadero como metano, sus desechos orgánicos Digamos, como desechos fisiológicos. Ellos consumen plantas. plantas. Y si se disminuyen las plantas, entonces también disminuye el CO2 que recepta Yéndonos a la leche y el queso. La leche y el queso. leche. y ¿Dónde los queso. encontramos? En el supermercado de su preferencia. ¿Y qué hacemos en el supermercado? Pues lo pagamos, ¿verdad? O sus papás lo pagan, van con el carrito, brum, brum, brum. Y después el queso, ¿verdad? La cajera lo pone en una bolsa de plástico. ¡Bolsa de plástico! Bueno, una bolsa de plástico, que son desechos que se tardan miles de años en descomponerse, que es basura. Y no solamente esto, también hay consumo excesivo, por ejemplo, en estas marcas de fast fashion, de Shein y Temu, no quiero mencionar, bueno, ya mencioné las marcas. A ver, Ya mencionaste. en este tipo de tiendas de fast fashion, unas que inician con S, otras te inician con T, ¿verdad? Que promueven la compra excesiva de ropa, de vestuarios, y que se terminan desgastando muy rápido. Claro, porque estas prendas, estos productos como las botellas de plástico, las bolsas de plástico, no son biodegradables, entonces también su proceso necesita mucho CO2. Al lado del supermercado hay muchas casas, muchas casas, que están construidas de concreto. Sí. Y el concreto, su proceso de producción también genera CO2. Así que la huella de carbono nuestra no es solamente, oye, ¿sabes qué? Yo me voy de un lugar a otro, utilizo transporte, sino que es desde lo que comemos, lo que consumimos, lo que usamos. Es la suma de todo. Entonces nosotros tenemos una huella de carbono y esta huella de carbono tampoco es la más ideal de todas. De hecho, la deberíamos de haber disminuido. Ok, la tenemos que disminuir, pero ¿según quién? Bueno, pues en el 2018 se hizo un acuerdo llamado Acuerdo de París en el que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, la mayoría de los países se pusieron de acuerdo para disminuir el aumento tan grande de temperatura del planeta. La meta es no subir más de 1.5 grados. Y para eso necesitamos disminuir el 45% de emisiones de CO2 mundialmente y para el 2050, 0 emisiones netas. Mencionamos que no todo el mundo estuvo de acuerdo porque algo muy importante, solo se toman a consideración los países avalados por la ONU. Entonces, la ONU tiene registrado un poco más de 190 países, pero hay muchos que creen que son 211, porque Chipre se divide en norte y sur y hay muchas controversias, ¿verdad? Pero el punto aquí es que 2030. Muchos de ustedes han escuchado la Agenda 2030, estos 17 objetivos muy bonitos de colores amarillo, azul, verde. Antes del año 2000, la ONU propuso unos cuantos objetivos, eran como unos 7 o 8, ahorita no me acuerdo muy bien, pero eran pocos objetivos que se tenían que cumplir antes del año 2000, antes del nuevo milenio. ¿Y qué creen? No se cumplieron. Entonces, en el 2015 tenemos la Agenda 2030, que son metas que tenemos que lograr para el 2030. Otros dicen que va a haber otra agenda para el 2100, entonces hay varias teorías, pero pues cada vez suena más imposible. Estamos a 2025 y en 5 años tenemos que cumplir esto. Suena casi imposible, en especial porque no hay actividad que lo promueva de parte de todos los Estados miembros. Exacto. En México no tenemos una actividad como tal que esté ayudando a este plan. Entonces, si México como tal, el país, no lo está haciendo, entonces ¿por qué no empiezas tú? Con pequeñas cosas como lo que te acabamos de mencionar, porque todas las cosas hacen la diferencia. Es muy importante analizar que no solamente es Taylor Swift, está también en nosotros como ciudadanos, como mexicanos también. Hablamos acerca de la huella de carbono de Taylor Swift, pero ¿qué pasa con tu huella de carbono? Ándale. O sea, ¿tú sabías que era de 6 toneladas en promedio? Para mí mexicano hay más, menos. Hay muchas páginas web que te pueden ayudar a calcular esta huella de carbono. Te invito a eso, a descubrir esa. De hecho, en la descripción les dejaremos unos URLs por si están interesados. Entonces, aquí, si están en Spotify, no sé cómo les aparezca, pero chicos de YouTube,
van a presionar Escape al botón si lo tienen en pantalla completa o el icono chiquito de cuadrito abajo, en la esquina inferior derecha. Salen y luego le pican debajo del logotipo que tenemos ambientados, ahí va a venir la descripción y mero abajo van a aparecer las URLs por si gustan enterarse más acerca de ello. Sí, para que sea más fácil para ustedes Ándale. checar esta huella de carbono. Y también, si la hacen, los invitamos a compartirlos en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales, que tenemos Spotify, YouTube, que son las redes en donde publicamos nuestros podcasts. Instagram, ya vamos a estar uploading algunos clips y cápsulas, bytes mordidas para si gustan disfrutar este programa de una manera distinta. Quiero retomar un poco un tema con Taylor Swift. Entonces, Taylor Swift, vamos a hablar de Taylor Swift. La gran artista, ¿verdad? Sí, nadie lo discute, ¿verdad? Saludos a todos los Swifties o las Swifties que nos están viendo en este preciso momento. Ok, Taylor Swift ha contribuido y ha donado millones de dólares a fundaciones, a bancos de alimentos. ¿Y a qué bancos de alimentos? A quienes han alimentado a las personas en medio de huracanes. ¿Qué es un huracán? Un desastre natural. Y como lo comentamos anteriormente, ¿cómo se ocasionan los desastres naturales, María? Una de las causas principales. Cambio climático, ¿Y cómo obtenemos el cambio climático, María? con las emisiones de CO2. ¿Y de dónde obtenemos las emisiones de CO2? De los jets de Taylor Swift. De los jets de Entonces, Taylor Swift. al final de cuentas, Taylor está arreglando un problema que ella misma creó. Entonces, uno de los múltiples problemas que ella misma creó. Otra cosa, que es un dato interesante, lo voy a platicar, ¿verdad? Miren, chicos, María, ella puso unos URLs, un video, donde muestran los caminos de Taylor Swift. Y hay un comentario que me gustó mucho en YouTube, que dice, Nos van a fumar. y solo pensar que Taylor Swift fue quien hizo el doblaje a la niña que quería salvar el mundo en el Lorax. Y con esa frase, pues cerramos el podcast del día de hoy. Ok. Y también quiero hablarles acerca de algunos puntos. Vamos a retomar. Ajá. Taylor Swift. Ay, no. Les juro que yo amo a Taylor Swift. Mariano le gusta Taylor Swift. Esto es nada más informativo acerca de toda esta huella de carbono que estuvo dejando Taylor Swift, para que ustedes estén conscientes de que no solamente es Taylor Swift, sino también nosotros. Y que este CO2 provoca cambio climático y el cambio climático genera la fragmentación y la pérdida de ecosistemas, Ajá, sí. lo que resulta en la pérdida de biodiversidad. Y lo que resulta en un tema muy interesante para tratar aquí en su podcast preferido, Ambientados, porque entonces, Ambientados, su podcast preferido, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, en Spotify, YouTube e Instagram. Habló para ustedes María. Espero que les haya gustado mucho. Saludos de Mariano. Y esto fue Ambientados. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye. Bye. Y bueno, María, ¿qué tal si cantamos o tocamos una de Tay? Me parece bien. Vamos a cantar la de Check It Up, off, off. Ok.